En esta mañana hemos decidido predicar juntos. Ya saben, ¿verdad? Decían los chavos, ¿cómo que juntos? Pues vamos a predicar juntos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración al Señor. Vamos a pedirle que Él hable en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos vinieron para recibir y oír la voz de Dios? Pues vamos a oírla. Señor Todopoderoso, en esta hora queremos pedirte, Señor Omnipotente, que nuestra alabanza haya llegado a ti, Señor Eterno, para adorar y exaltar tu santo nombre. Pero, Señor, en esta hora queremos escuchar tu voz. Sabemos que tú tienes respuesta, Señor, para nuestra vida. Sabemos que tú tienes palabra de dirección para nuestra vida. Sabemos que tu palabra trae sanidad a nuestra vida. Sabemos que el conocimiento de tu palabra trae transformación a nuestra vida. Y por eso en esta hora, Señor, te rogamos que tu santo y divino Espíritu venga en nuestro auxilio, Señor, a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu voz, Señor. Señor, queremos suplicarte en esta hora que tú, Señor, derrame sobre nosotros la bendición que tienes preparada, Señor. Señor, sabemos que este es un tema difícil, que este es un tema, Señor, que a todos los seres humanos nos interesa. Y, Señor, queremos oír tu dirección, tu voz, Señor, para ser sanados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje, Isaías 61:1. En esta mañana tenemos un tema que se llama sanidad emocional. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan sanidad emocional? Bueno, hoy vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a leer Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Hasta ahí vamos a orar. Pueden tomar sus lugares un momentito. Bueno, quiero aclarar antes que este no es un estudio o una predicación exhaustiva. Es un poco de lo que realmente abarca este tema. Pero quiero hacerles una pregunta, que la contesten en público. Y la pregunta que tiene que ver con las emociones es esta: ¿qué te duele? ¿Qué te duele? La otra sería también: ¿qué es lo que te alegra? Tiene que ver con emociones. Y tiene que ver esto, tanto el dolor que hemos sufrido, como con también las alegrías, con la vida que hemos llevado en relación a las emociones y también en relación a los sentimientos. Y vamos a compartir con ustedes la diferencia entre sentimiento y emoción. Bueno, queremos hablar acerca de la diferencia. Normalmente los seres humanos como que confundimos un poquito los sentimientos con la emoción, o siempre los relacionamos juntos, ¿cierto? Bueno, entre ellos hay una diferencia. Una cosa es un sentimiento. Los sentimientos son el resultado de las emociones, ¿sí? Es algo más duradero, es algo que viene por una decisión de pensamiento, ¿sí? Es algo que no es fugaz, sino que es más permanente, ¿ok? Porque como es planeado, entonces tiene duración. Una emoción es algo que es instantáneo, que tiene una duración corta,
que no trasciende, ¿verdad? Yo últimamente les he dicho a mis hijos acerca de aguas con pasar la línea roja, ¿sí? Con los sentimientos. Yo creo que hay una línea de prevención, de cautela, que debemos ver, porque los sentimientos normalmente los manejamos con reacciones. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, tenemos un ejemplo en la Biblia muy peculiar. Moisés dice la palabra del Señor que él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Pero Moisés, a ver el trato del pueblo de Israel, que los maltrataban, tuvo enojo. El enojo es una emoción, ¿cierto? Pero se dejó desbordar tanto su enojo en él que llegó a matar a una persona. Esa es la línea roja, ¿verdad? Pasó, no supo controlar la emoción. Entonces, los sentimientos son pensados y decíamos que los sentimientos son el resultado de las emociones. ¿Cuál fue el resultado de no saber controlar la emoción del enojo? El convertirse en un asesino, ¿no? Y así la mayoría de las emociones necesitan ser reguladas, porque si nosotros no aprendemos a regular nuestras emociones, pueden traer resultados trágicos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender sobre ellos. Qué importante es en toda nuestra vida poder entender estas dos cosas. ¿Cuántos de los que están aquí casados se casaron emocionados? A menos que te hayan forzado, pero perdón por la palabra en griego, pero menos para que te casaste. Tú lo decidiste, ¿no? Tú lo decidiste por cierta emoción. Pero también otra pregunta es esta: ¿cuántos de ustedes siguen con el sentimiento de estar casados? Con el buen sentimiento de estar casados. A veces pensamos que estas dos cosas también son circunstanciales, pero fíjense que en estas dos cosas, tanto en las emociones como en los sentimientos, es nuestra decisión, porque es donde ponemos nuestros ojos, donde ponemos nuestra atención. ¿Está bien? Ahora, francamente le voy a decir, por ejemplo, en el matrimonio, puede ser que tú sentiste tanta emoción porque ahora es tu esposo o tu esposa, pero después sientes ese sentimiento también por alguien que te hace ojitos. ¿Sí o no? Podemos sentir la emoción. ¿Está bien? Entonces, pero cuando nosotros tenemos un sentimiento razonado de que mi esposa, a ella le he entregado mi amor exclusivo y como pareja para toda la vida, entonces voluntariamente, inclusive Job decía que él le prometió al Señor no mirar a las doncellas. Y a veces nosotros decidimos hacer eso. Y quiero decirte que hay emociones para lo bueno y hay emociones para lo malo. ¿Sí me explico? Pero el sentimiento puede ser santo o puede ser también perverso. La emoción puede ser santa o puede ser perversa. Está en nuestra decisión qué es lo que perdura. Ahora, ¿por qué la importancia de hablar sobre el tema de la sanidad emocional? Por una razón, porque hablando de que los sentimientos provienen de la razón, si todo lo que dejas entrar en tu mente es lo que afecta tus pensamientos. Por ejemplo, si tú piensas mal, pues te sientes mal, ¿no? Entonces, si piensas bien, pues haces cosas buenas. Entonces, por eso nosotros recomendamos, lean la Escritura. Acuérdense que Dios, cuando nos salvó, no nos está dando una hojalateada. El Señor nos dio vida nueva. Y esta vida nueva tiene que ser alimentada de su palabra. Si tú no te alimentas de su palabra, vas a seguir teniendo sentimientos y pensamientos perversos, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que nos lleva a hablar sobre este tema es que nosotros como seres humanos ya debemos dejar ciertas emociones y debemos también aprender a modular nuestras emociones. ¿Por qué? Porque forman parte del carácter. Las emociones y los sentimientos
sentimientos forman parte del carácter. Y nuestro carácter es la forma de ser, ¿sí? Entonces a veces muchas personas dicen, ¿por qué seré así? Pues ¿por qué? Porque sigues practicando tus mismas emociones y le sigues dando rienda suelta a tus emociones y esas te hacen tener sentimientos que no convienen. Entonces ahora vamos a ver una cosa es, sabemos que todos en alguna forma, en algún tiempo, hemos sido heridos emocionalmente y muy probablemente, a veces ya como cristianos, Dios viene a sanar muchas cosas de nosotros, ¿cierto? Pero hay otras cosas que yo creo que Dios quiere que nosotros, con su ayuda, tratemos. Y miren, ¿cómo se forma una herida emocional o espiritual en nosotros? A través de las palabras. A través de las palabras. ¿A quién de ustedes les gusta que le digan, eres un torpe? Peor tantito, ¿verdad? Eres un burro. ¿A quién le gusta? Levante su mano. Ay, gloria a Dios que me dicen torpe, que me dicen burro, ¿no? A nadie. Pero si se dan cuenta, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros conocidos, la esposa, el esposo, los hijos, a veces o muchas veces nos hemos herido con palabras. Y también aquí cabe mencionar la intensidad de las heridas. Miren, ¿cuántos de los estamos aquí manejamos? Y de repente se nos cierra uno y, no sé usted, pero a mí me dan ganas, les decía yo, de alcanzarlo, de darle un cerrón, de maltratar su carro, de bajarlo, de meterlo a la licuadora, después ponerle sal y limón y tenderlo al sol. ¿Sí? Ya si queda vivo, pues a la basura. Así no, pero ¿qué cree? Yo les aseguro que esa emoción que sintió usted, ese sentimiento, ya pasó. Jamás lo vamos a poder volver a ver ese cuate, ¿cierto o no? Y así hay muchos que de alguna forma, una ocasión yo estaba por bajarme del metro y estaba ya casi por el vidrio y vi a un tipo así alto, vestido de negro y con lentes, y sabe que abre la puerta y ¡pum! Me le voy encima y empezó a bastonazos, ¿sabes? ¿Y qué creo? Pues yo me di cuenta que estaba así. Por eso no le hice nada. entonces. ¿Quién sabe qué dijo? Pero la verdad es que, pues pasó eso. Pero fíjense una cosa: si la mitad de lo que a veces nos dice una persona lejana, me lo dice mi esposa, o se lo digo yo a ella, es mucho más fuerte de ella, mucho más penetrante. Las palabras de nuestros seres queridos, nuestros seres más cercanos, son las que hacen las heridas más profundas, ¿sí? Por eso, ¿por qué necesitamos nosotros conocer cómo se dañan las emociones? Porque este es un sistema diabólico. Así como a nosotros nos trataron, date cuenta, tú tratas a tus hijos, ¿sí? Y nosotros, fíjense el sistema diabólico. El diablo hace que las personas estén heridas porque una persona herida se convierte en un heridor, ¿cierto? Entonces así va dañando él al ser humano. Por eso es que nosotros debemos entender cómo se forman las heridas. Las heridas se forman a través de las palabras. La Biblia dice que las palabras en la boca de un sabio son como medicina, pero las palabras en la boca de un necio son como espada. ¿Cuántos y cuántos de nosotros como padres a veces no decimos, es que eres un rebelde? Y algunos dijeron, los de la confesión positiva, ya lo declaró, por eso es rebelde. No, lo que pasa es que nosotros estamos hiriendo a nuestro familiar, etiquetándolo de una forma. Y a veces utilizamos hasta dichos. Miren, yo conozco a una persona que una vez dijo, es que hay madera a la que el barniz no se le pega. Como dando a entender que la persona era una tonta, ¿no? Que no podía entender o que no podía comprender. Pues saben, todo ese tipo de palabras hacen una herida profunda en los seres humanos. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo se forman las heridas para evitar que nosotros nos convirtamos en heridores. Amén. La otra forma en que hemos sido heridos es en cuestión de actitudes.
de actitudes. Por ejemplo, hemos visto lo siguiente, en relación al amor. ¿Qué es lo contrario al amor? Indiferencia. El odio, el coraje, el enojo. No, es la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Para mí no eres inclusive. ¿Sí? O simple y sencillamente, a veces no se lo digo, pero no te tomo en cuenta, no te doy el valor que tienes. ¿Se dan cuenta que esta es una actitud? Y a poco no, la hemos recibido a veces de los padres o de los hijos, de los que por ejemplo se divorcian. La bronca entre nosotros, pero ¿qué le estamos diciendo a los hijos? Que me interesa ver quién gana la bronca entre tú y yo, pero ellos no nos interesa. ¿Sí? O la bronca entre nosotros, pues mejor ya no te hablo. Hemos conocido hogares en donde, por ejemplo, los hijos nos dicen, no, mis padres llevan un montón de tiempo sin hablarse. O viven en la misma casa, pero se acuestan en camas diferentes y cada quien para su santo. No hay peor forma de tener esa actitud que la indiferencia. ¿Sí me explico? La indiferencia. Ahora, hay actitudes en las que nosotros tratamos de ignorar a las personas, ¿no? ¿Cómo se siente usted cuando pasa alguien y no lo saluda? Nos hiere, ¿cierto? Uno piensa, no soy importante, no le caigo bien, probablemente tiene algo contra mí, a lo mejor me ve como un chocante, o yo lo veo como un chocante, ¿no? Entonces, todas estas actitudes, o la ausencia de los padres, esa es una actitud. Todo ser humano necesitamos un acompañamiento para cuando seamos mayores de edad, ¿sí? Cuando tú tienes un padre, una madre que se la pasa ocupada en otras cosas, menos en educarte, en enseñarte, en decirte, causa una herida. Miren, en lo personal, mi mamá siempre nos decía, cuídate, hija, y cuídate, hija, pero nunca me decía dónde cuidarme ni qué cuidarme. Y sabe otra cosa, que cuando yo empecé a crecer y ahora que ya soy adulto, yo me doy cuenta, tenía que haberme cuidado la alimentación, tenía que haber hecho ejercicio, tengo una pésima circulación porque nunca me llevaba a caminar, ni nunca me llevaba a hacer otra cosa. El único ejercicio que hacía era en la escuela, ¿sí? Nunca me instruyó ni me dijo, hija, cuando llegues a la menopausia vas a sentir esto y esto y esto y esto otro. Y toda su vida trabajó en el hospital. Eso me hirió, porque qué cosas hay que solamente los padres nos pueden enseñar con su modelaje y con sus palabras. Entonces, nosotros estamos heridos y podemos estar hiriendo a nuestra familia. ¿Por qué? Porque no somos un buen modelo o porque no tenemos una buena actitud. Otra de las cosas que dañan las emociones son las malas acciones. Las malas acciones. Muchas veces las malas acciones se desprenden de repente de una emoción. Y a veces inclusive decimos, hacemos algo que realmente nos sale en el momento por el coraje, por el enojo, ¿verdad? Y podemos dar un golpe o salirnos de la puerta de la casa y dar un portazo. O sea, malas acciones. Con los hijos también. El pegarle cuando estás enojado nomás por desquitar tu coraje. ¿Sí? El decirle cosas a la esposa que a veces no lo has pensado bien o no forman parte, inclusive hasta de tus valores, pero en el momento de querer decirlo, los dices y entonces herimos. Del esposo a la esposa, de los padres a los hijos y a veces de los hijos a los padres. Yo he oído hijos decirle a los padres, no, realmente tú nunca me has dado lo necesario. No, realmente yo no siento respeto por ti. Yo en una ocasión escuché a una muchacha decirle a su papá, no, yo realmente nunca extrañé ni necesité a mi padre. Oye, espérame, ¿no? O sea, son malas acciones. Y eso quiere, ¿cierto o no? Y hemos sido en alguna forma heridos. Y estas heridas que a veces tenemos
nos hacen actuar. Ale mencionaba algo. Un herido tiende a ser también a un heridor. Por ejemplo, a mí cómo me caía mal. Algo que yo estaba herido por eso. Que mi papá no era cariñoso. Yo recuerdo solamente una vez que recibí, por ejemplo, un cariño de mi papá. Él nos invitó a Nueva York y había ahí en el Central Park, en un parque muy grande que hay ahí, estaba todo nevado y estaba un tronco así chueco. Yo me acuerdo que me agarró, corrimos, me empino y me dio una nalgada. Ya tenía yo 17 años, no se la regresé por la gracia de Dios, la regresé. Pero yo, mis hijos una vez se burlaron de mí porque les dije, esa nalgada me supo a gloria. Porque no fue un golpe, sino fue una caricia. ¿Sí me explico? Entonces, pero yo siempre tuve así muy seco, muy remostrado. Pero ¿qué cree? Que esa herida que tenía yo la estaba repitiendo con mis hijos. Ausencia, pero también falta de cariño, falta de amor, falta de tiempo significativo para ellos. Esto es lo que sucede cuando estamos nosotros heridos entre nosotros. ¿Cómo estaba yo reflejando también la separación y el divorcio de mis padres y el trato de ellos con mi esposa? Inseguridad, celos. ¿Está bien? Quería yo que mi esposa hiciera todas las cosas como la hicieron mi papá. Es más, yo creo que nunca tengo derecho, pero aquí en público para que conste. Que un día yo pensé que yo cuando tenga hijos, me gustaría que mis papás los educaran. No las sacar. O sea, sí me explico lo bueno, lo malo, pero es nacido de heridas que tenemos en nuestra vida. Entonces ya vimos cómo se forman o se dañan las emociones. Ahora vamos a ver cómo se manifiestan las emociones, cómo se manifiestan las heridas en las emociones, ¿sí? Y aquí le voy a pedir que ponga mucha atención por una razón. Una vez yo le pregunté a una persona, ¿te sientes herida? Me dijo, no, ya mis papás, Bueno, aquí vamos a descubrir si realmente no estamos heridos. Fíjense, las manifestaciones de las heridas emocionales. Número 1, se manifiestan en la mente, mentalmente. ¿Y cómo se manifiestan? En la baja autoestima. Esa es una de las primeras formas en las que se manifiesta una herida emocional. ¿Sí? ¿Cómo podemos detectar a una persona que tiene una autoestima baja? Bueno, hay dos formas. Hay los que empiezan a ponerse un caparazón de fortaleza, de perfección, en su arreglo, en sus palabras, en todo. Y de esa forma tratan de cubrir que se sienten inferiores, que se sienten lo que conocemos como el complejo de superioridad, ¿no? Todas las personas que tratan de reflejar una superioridad ante los demás tienen dañadas sus emociones, ¿sí? Mentalmente se sienten mal, se sienten inferiores, por eso es que tratan de sobresalir. Otra de las cosas... Ayer veíamos en uno de los bazares que estuvimos a una mujer que estaba viviendo así junto con nosotros en una institución. No, hombre, yo creo que un esqueleto estaba más gordo que ella. Pero en todo lo que estuvimos ahí, no menos de 10 veces escuché yo que ella misma se alababa. Es que yo soy muy perfeccionista. No, sí, no, es que yo soy muy sincera. No, es que yo soy muy esto, es que yo. Y si uno la ve, realmente esta persona tiene un problema de autoestima. Pero ella, está bien, se exalta a sí misma, sino que la Biblia nos dice, alábate al extraño y no tu propia boca. Cuando alguien me dice, no, yo soy el mejor marido. A ver, espérame, déjame preguntarle a tu esposa y a tus hijos. ¿Sí me explico? Entonces, una persona que uno baja autoestima puede reaccionar en esa forma, exaltándose, o que tiene algún complejo que le dijeron enano, feo, o lo que sea, reacciona
elevándose, ¿no? Otra forma de detectar que tenemos una baja autoestima son aquellas personas que no cuidan su salud, ¿sí? Aquella persona que le duele algo y lo deja pasar, ¿sí? O que descuida su arreglo personal, o que no le interesa, incluso a veces hasta en la suciedad, ¿sí? Hay personas que tienen tan baja su autoestima que se abandonan, ¿sí? No se dan cuenta que es necesaria la limpieza. Y a veces teniendo todo lo necesario. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que hay personas que no se arreglan su persona o sucias, teniendo regadera, teniendo ropa limpia, teniendo todo lo necesario, pero no se estima a sí mismo. Otra vez el que es herido se convierte en heridor. Y así a veces como nos tratamos a quién, tratamos a los demás. Yo no me valoro como persona, yo voy a valorar a otros como persona, ¿no? Por eso fíjense en el mandamiento del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y dice, y a tu prójimo como te amas tú. Entonces, si yo no me amo correctamente, voy a amar a mi prójimo. ¿Me van a importar las emociones, los sentimientos, el físico de mi esposa? Pues claro que no. ¿Pero qué creen? Que yo soy el hijo consentido de Dios. Me presento a ustedes de manera cerrada para ustedes. Hablando de baja autoestima. Soy el hijo consentido de Dios. ¿Usted cree que yo no creo que mi esposa también es la hija consentida? ¿Cómo tengo que tratarla? ¿Y cómo me tiene que tratar ella? Dígale. Okay. Otra de las cosas en las que nos afectan las heridas en las emociones es la distorsión de la realidad, ¿sí? Miren lo que le dijo el Señor al pueblo de Israel: y si no quitares esos aguijones, ¿sí?, de tus ojos, y si no quitares las espinas de tus costados, todas estas cosas nosotros necesitamos identificarlas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos hacen etiquetar a las personas y distorsionar la realidad. Y entonces empezamos a decir: yo no me caso porque los hombres son todos iguales. ¿Es real? No. ¿Sí? No, yo no me caso porque ahora las mujeres viven de las pensiones alimenticias. ¿Qué onda, no? O sea, es algo fuera de la realidad. Los celos. No, pues así como yo veo, todos los hombres se avientan sin taco de ojo, ¿no? Entonces, no es cierto, ¿sí? Se distorsiona la realidad. ¿Por qué? Porque estas aguijones en nuestros ojos nos hacen etiquetar a las personas y las cosas de diferente manera, fuera de la realidad. Hace unos días también en un seminario, estábamos ahí recibiendo la clase y hizo algo un hombre. Y una señora llegó y se sentó y me ve y me dice: son hombres. ¿Qué concepto tendría, no? Pero hay también de los hijos, así son los padres. Y no es cierto, pero está distorsionada por la seriedad, está distorsionada la realidad a veces en la que nosotros vivimos. E incluso a veces los papás son permisibles porque decimos: son adolescentes. O sea, ¿a los adolescentes se les permite todo? No, precisamente porque adolecen, necesitan guianza, ¿cierto? Necesitan conocimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra de las cosas como se manifiestan las heridas emocionales es físicamente la presión arterial. Cuando una persona está herida, empieza a sufrir de presión arterial. ¿Por qué? Porque de la tristeza puede pasar hasta la línea roja de presión. Entonces hay que tener cuidado. Físicamente nos afecta la presión arterial. También dolores de cabeza, ¿sí? Si usted sufre dolores de cabeza, es que algo no está funcionando bien en sus emociones. Enfermedades cardíacas. Miren, una de las cosas que está comprobado es que nuestro corazón se acelera o disminuye su aceleración por las emociones. Entonces, nosotros cuando estamos heridos manifestamos a veces, si tengo dolor,
cómo está funcionando mi corazón. Si tengo, si estoy alegre, cómo funciona mi corazón. ¿Sí? Entonces, hay daños también. Desórdenes estomacales, o sea, físicamente, ¿no es cierto? Cuando tenemos coraje contra alguien que nos las debe, ¿no es cierto que hasta nos duele la panza? ¿Sí? ¿No es cierto que no nos dan ganas de comer cuando nos enojamos con alguien? ¿O cuando estamos enojados por mucho tiempo con alguien? Hace unos días escuchaba yo en uno de los noticieros que el hombre más pesado del mundo ya había bajado la mitad de su peso y le iban a hacer un bypass. ¿Sabe cuánto pesaba este tate? No, yo no me lo imagino. 595 kilos. 595 kilos. Así no lo podían operar. Yo una vez conocí a una persona así muy obesa que lo iban a operar y lo suspendieron. ¿Por qué? Porque él podía con su propio peso asfixiarse. 595 kilos. Increíble, ¿no? Ya había bajado la mitad, lograr bajar la mitad con cierto tratamiento para ponerle un bypass, que solamente así pueden operar. Pero la historia de este hombre es que fue abusado de pequeño, maltrato y abuso sexual. Esta herida a veces muchos no la pueden identificar y entonces se tiran o a la promiscuidad o al descuido personal. Y miren las consecuencias. Ellos dijeron, ya le curaron todas sus enfermedades o se las controlaron, pero a ver si sale de esta, de la forma en que iban a hacer su bypass. Otra de las cosas en las que afecta físicamente las heridas es el insomnio. ¿Cuántos de ustedes no tienen sueño durante la noche? Que se la pasan pensando, ¿sí? Que se la pasan meditando en la herida. Otra de las cosas, la compulsión, lo que decía María acerca de la comida, ¿no? Y nos vamos a brincar, otro de los efectos es socialmente. Si usted tiene una codependencia, es que usted está herido emocionalmente. Yo le voy a decir, algunas personas se comportan como la persona que le interesa para agradarle, pero a mí me trae un beneficio. Esa es la codependencia. La codependencia siempre trae un beneficio. Si yo me comporto como a él le gusta, entonces yo me siento aceptada, me siento realizada, ¿cierto? ¿A poco no? Cuando estábamos en el plan de conquista, ¡ay! Te ves re bien con ese pantalón, o se lo ponía 50 veces a la semana, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me veo bien con el pantalón. ¿Y cuál es mi necesidad? Mi necesidad de aceptación, mi necesidad de que me levante la autoestima, me hace querer complacerlo, ¿ok? Entonces, la codependencia es una cosa que socialmente nos afecta. Cada uno debemos ser como Dios nos hizo, ¿sí? Esa es una característica especial que Dios puso en nuestra vida. Y no tenemos que manejarnos por cómo le caemos bien a la gente o cómo les gusta a la gente. Yo me acuerdo que en una ocasión cuando se usaban los rizos, yo me hice por muchos años los rizos. Y a veces bajando del elevador me decía una vecina, ay vecina, cómo le quedan bonitos sus chinos, ¿sí? Y después en el trabajo alguien me dijo, ay no, Betancourt, tú te ves mejor lacia. Imagínense si yo quisiera darle gusto a todos, pues me daría la mitad china y la mitad lacia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no puedes complacer a toda la gente. Dios nos hizo especiales. Voltea al que está a tu derecha y dile, tú eres especial. Eres único. Eres único. ¿Sí? Y el que le contestó ya lo sabía, está bien acomplejado. Eres diferente, eres diferente. Denle un aplauso a Dios porque lo hizo diferente. Miren una cosa, esto de la codependencia es un juego mental, que quiere decir que yo voy a hacer algo que a mí no me corresponde hacer, que ya no me corresponde hacer. Esto lo hemos aprendido mucho en la cuestión de las adicciones.
una litro va y le dice, mami, mira cómo sufro, mira cómo estoy, no te creas, ser vicioso cuesta, ¿no? Y la mamá le da lo que él le pide, pobrecito de mi hijo, mira cómo me quiere. ¿Sí me explico? ¿Qué está obteniendo ella? Cariñito, ¿sí? ¿Qué está obteniendo él? Casa, comida, cuidados. Eso es precisamente codependencia. Y oigan, miren, hemos visto personas, por ejemplo, una vez vino alguien diciéndome de su hijo que vive en una vecindad donde vive todo el mundo de la familia y él no trabaja y está casado, tiene 2 hijos. ¿Y qué cree? ¿Quién lo mantiene? Toda la familia. Le digo al Señor, ya sácame a su hijo, ¿no? Todos estos beneficios. O sea, es nocivo. ¿Y de dónde se desprende? De heridas, tanto de uno como de otro. ¿Sí? Hace 8 días, si se los recuerdan, estaba yo predicando que basta hacer lo que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer. ¿Sí me explico? A mi esposa no le corresponde que yo sea responsable. A mí me corresponde ser responsable. A mí no me corresponde también las labores que hace mi esposa que debe hacer ella. ¿A quién le corresponde? A ella. Un codependiente quiere hacer inclusive hasta lo que el otro necesita hacer. Ok, entonces una persona herida también socialmente lo que hace es aislarse. Cuando una persona está herida por sus complejos, no tiene ánimo de hacer relaciones sociales, quiere aislarse. Otro de los problemas es la inestabilidad en las relaciones. Cuando una persona está herida, no puede profundizar en una relación, ¿sí? Y va de amigo en amigo desgastando a toda la gente y diciendo, es que fulanito es así, es que menganito es así, pero nunca apuntan para sus heridas, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas es que también el estar herido emocionalmente nos afecta espiritualmente. Y aquí les tengo un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre las aguas? Y dice la Escritura que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero de repente Pedro voltea y se empieza a hundir. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí desarrolló una emoción, miedo a las circunstancias. Aguas. Muchos creyentes tienen miedo a las circunstancias en vez de sostenerse en la fe. Esto es un efecto que hacen las emociones. Si yo no controlo mi miedo con las promesas del Señor, entonces me voy a desquiciar, Pedro comenzó a hundirse y dice la Escritura que tuvo tanto miedo que le gritaba a Jesús, sálvame Señor, sálvame. Muchas veces nada más porque no hay trabajo, porque no hay dinero, porque estoy enfermo, las circunstancias me atemorizan y pierdo la fe. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. ¿Qué sucedió con esta emoción? Como no la supo controlar, esta emoción lo llevó a perder su confianza en Dios, a quitar su mirada de las cosas de Dios. Un día un muchacho que estaba hablando de Cristo, de repente me dice, le digo, mira, es que Dios es tu Padre. Y dice, espera, ¿cómo dice? Entonces ahí muere. Dije, ¿por qué? Dice, porque si Dios es con mi Padre, ahí muere. ¿Qué estaba sucediendo ahí, verdad? Había una herida por su Padre. ¿Y qué creen? Que es verdad, a veces como concebimos a los que nos rodean, concebimos a Dios. Para mí, es una entrevista que nos hicieron a Ale y a mí para ver estos patrones de vida. Fue un impacto, porque yo siempre me quejé que mi padre estuvo muy ausente de mi vida, siempre vivió en los Estados Unidos y cuando venía así como que muy serio con sus emociones. Y el que nos estaba entrevistando me dijo, Gamaliel, es que Dios no es como tu papá, Dios es diferente, Dios es amor, está dispuesto a entablar una relación personal contigo
día a día. Pero nuestra percepción aquí distorsiona también nuestra percepción de Dios. Y todo esto afecta porque las personas incrédulas son aquellas que están heridas o defraudadas. La falta de perdón y, como decía con el ejemplo de Pedro, la falta de fe. ¿Sí? Entonces, fíjense, creo que con todas estas cosas que hemos visto nosotros podemos identificar si estamos heridos o no. Levante la mano el que no está herido, según estas cosas que hemos mencionado. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos estamos heridos? Entonces me imagino que les interesa cómo sanar emocionalmente, ¿cierto? Bueno, yo quiero decirles algo. Dios no es un tramposo. Dicen los psicólogos y todos los estudiados que solamente el ser humano tiene sentimientos y tiene emociones. Y por esto podemos enfatizar que Dios nos dio las emociones con un propósito. Las emociones, como decíamos que son cortas, son alertas para tomar un curso de acción en la vida. Nosotros somos los que vamos a decidir cómo controlar esa emoción para poder establecer sentimientos. Nosotros somos los que tenemos la decisión de establecer los sentimientos en nuestra vida que van a afectar nuestra conducta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos dio las emociones con la finalidad de que nosotros estemos alertas a tomar un curso de acción en nuestra vida, podemos entender que las emociones son una bendición porque nada más fueron para el ser humano. Pero con esta bendición, Dios nos dio una responsabilidad. Las emociones son como los calefactores. Si nosotros le ponemos a todo lo que da el calor, nos podemos quemar, ¿cierto o no? Y lo que pasó con Moisés, podemos hacer de nuestras emociones una tragedia en nuestra vida. Algo que nos deje marcados para toda la vida. Si nosotros dejamos cuando yo estaba en la vocacional, había un pretendiente que tenía y que me decía: yo soy como un condominio y tú estás en el primer piso. Y yo le dije: muchas gracias, yo no necesito de tu amor, yo quiero ser única. ¿Ok? Entonces, a veces llegó Cholo Parima. se sentía que tenía tanto amor que podía ser como un condominio y tener varios pisos, ¿no? Entonces yo le dije: no, perdóname, pero yo quiero ser única para una persona. Así es que nosotros decidimos, y yo les voy a decir, algo que dice la Escritura, volviendo al pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. En la labor que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, iba a ser de Salvador, y iba a ser de sanador. Por eso dice que Él vino a vengar a los quebrantados de corazón. En otras ocasiones yo les he dicho: si a usted le duele el estómago, se va al gastroenterólogo; si le duele el corazón, se va con el cardiólogo. Pero si usted está herido de las emociones, el único, fíjese bien, el único que puede sanar el interior de su corazón es Jesús. Amén. Fíjese una cosa: el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento le revelaba a los profetas lo que debían decir, le revelaba a los escritores lo que debían escribir, y el Espíritu de Dios se movía en las personas. Pero aquí Jesús dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu Santo de Dios estaba en Jesús. Por eso es el único que puede sanar las emociones, porque el Espíritu Santo de Dios es el que puede venir a tu vida y cerrar las heridas. Hermano, las heridas emocionales se parecen a heridas físicas.
Una herida física sana en 1 o 2 días por fuera, pero por dentro tarda años. Las heridas emocionales son iguales. Las heridas emocionales tardan años en cerrar. Y yo quiero decirte algo, si tú quieres ser sanado emocionalmente, necesitas buscar a Dios de rodillas cada día, porque tú te estás convirtiendo en un heridor y estás afectando la vida de otros y necesitas ser sanado por tu familia y también porque Dios te mandó a predicar el Evangelio. Y la gente que está herida allá afuera no conoce la sanidad que Dios puede dar. Así es que necesitamos ser sanados, necesitamos. Y esto no va a ser de una reunión. Miren, este mensaje nosotros lo predicamos el viernes en una congregación. Y el Espíritu Santo se derramó sobre todas las personas que estaban ahí. Y muchas personas cayeron ante la presencia del Señor, orando y pidiendo al Señor, clamando al Señor sanidad. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo puede venir a hacer ese bálsamo que tu herida necesita. Así es que vamos a ponernos de pie. ¿Han oído hablar acerca del fruto del Espíritu? ¿Sí? ¿Cómo es que viene el fruto del Espíritu a nuestra vida? ¿Pidiéndoselo al Señor? ¿Sí? ¿Pidiéndoselo al Señor? El fruto es algo que de un manzano, lo hemos dicho, no va el hortelano y le cuelga las manzanas al árbol, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? El árbol, por lo que fluye en él, del manzano. Y cuando la Biblia nos habla del fruto del Espíritu, nos habla del fruto, de las características que nosotros podemos producir si permitimos que el Señor fluya en nuestra vida. Si tú el día de hoy no puedes perdonar a los que te hirieron, no te preocupes ahorita por eso, por perdonar. Lo que tú necesitas es la llenura del Espíritu Santo primero. Y después, cuando viene el Señor y te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y mansedumbre, entonces se te va a hacer fácil perdonar. ¿Sí me explico? Vamos a hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Lo primero que te pedimos, Señor, esta mañana es que tu presencia fluya a través de nuestra vida. Fluye, Espíritu Santo. Muchos aquí hemos herido a nuestros seres más queridos. Hemos sido malvados, ingratos, egoístas. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y otros muchos aquí, o todos los que estamos aquí, hemos sido heridos, Señor, por gente que nosotros confiábamos en ella. Gente que debería habernos llevado a la satisfacción, nos ha herido. Nosotros los perdonamos, Señor. Decidimos perdonarnos en esta mañana. Y si todavía se nos hiciera difícil, todo el primero llénanos, Señor, de tu Espíritu. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por favor, Señor. Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre. Los que quieran venir al altar pueden venir al altar. Vamos a hincarnos, vamos a pedirle al Señor. Dice la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento, en el altar era donde se manifestaba la presencia del Señor. Y levanta tus manos, Señor. Necesitamos salud emocional. Todos hemos sido heridos por el pecado. Y entrégale al Señor tu dolor, entrégale al Señor tu herida. Dile: Dios, te necesito. Dame más de tu presencia, dame más de tu Espíritu Santo. Fluye como ríos de agua viva en
Yo sé que me has dado vida nueva, Padre. Ayúdame, por favor, que todas estas emociones sean sanadas, oh Dios. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego, ven y cierra las heridas que hay en mi vida, Señor. Las heridas que me han hecho querer acabar con mi vida, querer destruir mi matrimonio, querer destruir mi relación, querer destruir mi honra hacia mis padres. Dile al Señor, Señor, cierra las heridas de mi corazón. Manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder en mi vida. Abre tu boca, hermano, que se oiga que estás clamando al Señor porque comience a cerrar las heridas de tu vida. Dile al Señor, te necesito, Señor. Tú eres el único que puedes venir a sanar. Y a lo mejor me vas a tallar, me vas a limpiar con jabón y me vas a brindar, Señor, y me vas a sostener durante todo este tiempo de sanidad. Pero te necesito, Dios. No importa que duela sanar las heridas, Señor. Ven a sanar mi vida, ven a sanar mi corazón. Manifiesta tu poder, Señor. A lo mejor fue una persona no deseada por mis padres, no planeada. Pero, Señor, yo sé que mi valor está en ti. Yo sé que mi valor está en ti, Señor. No importa que me valoren o que me critiquen o que no me valoren o que me critiquen, Señor. Yo sé que mi identidad está puesta en ti. Tú eres mi hacedor, tú eres mi creador. Yo soy hechura de tus manos, Señor. Sana las heridas, Señor, de menosprecio, de diferencia, Señor. Sana las heridas, Señor. Las heridas que he recibido con las palabras, oh Dios. Te ruego, Señor, sáname, Señor, te necesito. Dios maravilloso, manifiesta tu poder, manifiesta tu poder. Derrama tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas. Derrama tu presencia, Señor. Oh, Dios maravilloso.
Hermanos, yo también como pastor quiero pedirles perdón en esta hora. Si alguna vez se han sentido ofendidos por mí, yo quiero pedirles perdón, por favor. Perdónenme por todas mis fallas, perdónenme porque a lo mejor no soy el tipo de pastor que les gustaría. Perdónenme. ¿Me perdonan? No queremos dejar pasar la oportunidad de presentarte a Cristo como el Salvador. El Señor lo ungió para venir a dar su vida en rescate por todo. El pecado ha herido y el pecado nos ha alejado de Dios, pero Cristo dio su vida para acercarnos a Él. Y Él dijo en una ocasión: separados de mí no pueden hacer nada. Tú has vivido alejado de Dios. No estoy hablando de que tuviste una religión, porque puede ser que tengas una religión, pero vivir lejos de Dios. Este es el día. Te invitamos que abras tu corazón y aceptes esta dádiva, este regalo de Dios que es Cristo Jesús, para el perdón de tus pecados y para que puedas obtener la vida eterna. Si alguien quiere hacerlo, yo le voy a pedir que incline su cabeza y lo haga. Una oración parecida. Padre, en el nombre de Jesús, yo en este momento, Señor, yo te acepto como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Líbrame de la maldad. Quiero estar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, tenla por seguro que el Señor la ha escuchado y te quiere dar una vida nueva, una vida eterna. Sí. Y es verdad también que a veces como cristianos nos descuidamos mucho y dejamos al Señor por todas nuestras actividades. Pero quiero decir que el Señor te está esperando para una cita diaria. Regresa a Jesús. Regresa a Jesús. ¿Qué les parece si nos arrepentimos todos delante del Señor? Porque también a veces nuestras emociones nos han desviado y nos hemos apartado del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están arrepentidos? Porque yo no quiero manipularlos. Yo quiero decirles, yo siento en mi corazón que necesito pedirle perdón al Señor. Porque a veces mis emociones me han dejado creer que yo puedo hacer las cosas y no Él. Los que quieren hacerlo conmigo, vamos a pedirle perdón al Señor, porque le hemos fallado. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora venimos delante de tu presencia, confiados en que eres un Dios de amor y de misericordia. En esta hora, Señor, nosotros venimos delante de ti, rogándote que tú nos perdones, Señor, porque te hemos fallado. Perdóname, Señor Todopoderoso, porque a veces confío más en mis fuerzas, en las estrategias que tú nos has dado, Señor, y me he olvidado de que tú eres, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo puedes. Señor, en esta hora yo te ruego que me perdones, Señor, y que me des una nueva oportunidad, que me ayudes, oh Dios, a entablar una nueva relación contigo, Señor. Ayúdame, por favor, Señor.
Dame cada día hambre y sed de tu presencia. Ayúdame a tenerte como la prioridad número 1 en mi vida. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que me libres de quitar mis ojos de tu persona, de tu presencia, Señor. Y me ayudes, oh Dios maravilloso, a no basarme en las circunstancias, Señor, sino en la fe que tengo en ti, en que tú eres un Dios fiel a tus promesas. Señor, te pido, Dios maravilloso, que tú me ayudes a cambiar, que tú me ayudes a sanar, Señor, y me ayudes a